es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. El día de hoy vamos a enamorarnos de un libro más, de la santidad, que el Señor nos llama a todos, y con este santo vamos a descubrir ese camino de santidad tan hermoso que el Señor nos tiene preparado para cada uno de manera particular, pero que con estos modelos de santidad, los santos, nos ayuda a tener esa sed, ese ardor en el corazón para poder anhelar el cielo y el poder esforzarnos por ser santos para llegar a ese cielo. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro llamado El hermano de Asís, del autor Ignacio Larrañaga. Es un libro muy bonito que el principal objetivo que tiene es desvelar el misterio de San Francisco de Asís. Es tocar esas anécdotas más profundas de su vida que hicieron de San Francisco ese gran santo que nosotros conocemos. Pero ¿cuál es el origen de esa genialidad de San Francisco? Que no solo nos sirve de motivación para nosotros los creyentes, ¿no? Sino para todo el mundo. Y muchas de las personas que están en el mundo no comprenden cuál es el origen de su santidad, de su genialidad, ¿no? Ellos piensan que de un momento a otro él ya pues tuvo todas esas genialidades de vivir la pobreza, de vivir en la paz, en la más profunda paz y alegría, de amar a las criaturas y a toda la creación. Pero no, en realidad hay algo detrás de esa genialidad, ¿no? Incluso muchos, justo por estas características tan geniales de San Francisco, lo han denominado como que si fuera un hippie o como patrón de la naturaleza, de las ciencias ambientales, ¿no? Y justo pues lo pintan como si fuera él alguien que no tenga vida interior, y no es así. Todo eso, esa genialidad radica de la vida interior. Entonces este libro nos ayuda a desvelar ese misterio, ¿no? Aquí en el breve resumen que hace el autor, dice que narra los acontecimientos más significativos de San Francisco de Asís, aquellos que marcaron el rumbo de su existencia, su vocación especial que poco a poco se fue clarificando, su profundo amor a Cristo que lo motiva a vivir la pobreza de un modo tan radical que le acarrea dificultades, incluso con las jerarquías de la Iglesia, su amor por los pobres y marginados que lo llevan a hacer algo efectivo, finalmente su profundo amor a todo lo creado,
que todo esto viene a ser fuente de la inspiración de cantos y alabanzas al Creador. Todo esto viene a ser fuente de esos cantos, ¿no? que le han inspirado a San Francisco. Vamos a ver entonces que este libro es muy hermoso, porque también particularmente me ayudó al conocimiento de uno mismo y a cómo llegar a partir de esas particularidades que cada uno tiene. Ese encuentro con el Señor es lo primordial, que es ese motor que te impulsa a hacer grandes cosas, ¿no? Y sobre todo a vivir en esa libertad. Y esa libertad trae la paz y la alegría. Y producto de todo este conjunto, el hombre, el ser humano, puede hacer grandes cosas. Pero ¿cuál es la palabra principal? Y acá nos lo dice Ignacio Larrañaga, que el fundamento de San Francisco de Asís y su palabra, la palabra que da origen a su vida, se llama Dios. Porque sin Dios no se puede comprender el misterio de San Francisco. Todo lo que vivió se origina en el encuentro con Dios. Dios visitó a San Francisco de una manera muy palpable. Y Dios es aquella fuerza revolucionaria que hace saltar las normalidades del hombre y despierta las potencialidades dormidas que tenemos. Entonces tú y yo podemos llegar a hacer cosas geniales que ni siquiera lo habríamos planteado. ¿Y quién es el que lo hace posible? Dios, y ese encuentro personal que tengamos, así como lo tuvo San Francisco de Asís. Entonces el primer punto de que quisiera hablar es el encuentro de San Francisco con Dios, ¿no? Pues acá en el libro también nos cuentan cómo era el entorno vital de San Francisco, porque para entenderlo desde su profundidad hay que ver cuál era también sus raíces, en qué contexto sociocultural vivía. Y acá nos dice pues que era un contexto en el cual había muchas batallas, más que nada entre los pobres, entre los ricos, contra el gobierno, también con el poder de la iglesia. Todos ellos se disputaban y había esas ansias de gloria, de ganar, de ser visto como un héroe. San Francisco creció en todo ese contexto, por lo que él se alimentó de sed de gloria. Y como su temperamento era alguien muy melancólico y a la vez también muy inquieto, muy activo, entonces él tenía una sensibilidad muy profunda, ¿no? Y se alimentaba de esa sed de gloria, por eso era muy soñador, quería ser un héroe también, y se metía pues a combatir en estas luchas que había, ¿no? De clases sociales, de los pobres contra los ricos, incluso la iglesia estaba ahí metida, ¿no? Y en este contexto San Francisco va a una de estas luchas, ¿no? Con sus amigos, con esa sed de gloria, y resulta que justo capturan a los de las familias ricas. Entonces Francisco, como venía de una familia rica, es capturado. Y en ese tiempo que estuvo en la cárcel, más o menos un año, todos esos sueños de grandeza, esos sueños de heroísmo, dice que se le desmoronan, ¿no? Que ve ahí lo efímero que es la vida, ¿no? Y que allí mismo tiene, en esa crisis, es el punto de partida para él cuestionarse. Y qué importante es que nosotros también veamos en las crisis que nos pasan como una oportunidad para buscar ese sentido de la vida que muchas veces no lo sabemos y que vivimos engañados, como era el caso de Francisco, ¿no? Y empezó a reflexionar y decía, ¿para qué tanta sed de gloria? ¿Para qué si todo es tan vano, si todo es tan fugaz? Y también vivía entremezclado todo, ¿no? Por una parte peleaban por los ideales justos, pero por otra parte estaban los ideales de codicia. Por una parte pelear por los ideales de la iglesia, pero por otra parte también veían que la iglesia tenía intereses ocultos. Y todo esto, Francisco, siendo tan sensible a todo ello, lo captaba y pues también lo cuestionaba. Y en este momento en la cárcel, que tenía tanto tiempo para pensar, pues reflexionaba en eso, en ese sentido de la vida. Y salió de la cárcel después de un año, también dentro de todo con mucha paz, porque era como que él había encontrado ya que esa sed de gloria no estaba por allí, por el heroicismo, por las batallas, sino que estaba por otro lugar.
¿no? Incluso una anécdota es que le preguntan a Francisco sus amigos que estaban en la cárcel con él, ¿por qué estás tan tranquilo, incluso alegre? Y San Francisco decía, es que algo me dice que yo voy a ser venerado como santo. O sea, y desde ahí pues dice el autor que la gracia empieza a actuar en su corazón, ¿no? Que siendo tan sensible tenía ya esos presentimientos, ¿no? Y esa sed de Dios, de algo superior, ¿no? También por ahí dicen que tenía una Biblia, entonces él la meditaba y solamente leía eso y soñaba ahora con el Evangelio, ¿no? Con esos ideales elevados. Entonces, en esta parte de crisis, él cambia el ideal, ¿no? De su vida, es profundamente cuestionado. Sale de esa cárcel y nuevamente regresa a su vida pues de estar con los amigos, porque ahora ya no era sed de gloria, sino era reemplazar quizás ese vacío que ahora tenía por la alegría. Entonces él le gustaba cantar, salir con sus amigos, abandonarse a las fiestas, despilfarrar el dinero y se pasó haciendo ello. Pero nuevamente vino una ayuda de la gracia, cayó en una enfermedad. Mientras estaba en esta enfermedad, tuvo una nueva oportunidad de experimentar esa gracia, de experimentar esa sed de algo más. Y también le ayudó mucho ahí su madre. Dice acá el libro que otra de sus palabras claves es su madre, ¿no? La mujer de su vida, que es la, la madre de Francisco, llamada Doña Pica, ¿no? Se llamaba Pica. Entonces, ella lo cuidaba durante su enfermedad y en ese transcurso él conversaba con ella, le abría el corazón y le decía todo lo más profundo que había en su interior en ese momento que estaba pasando, ¿no? El anhelo de algo más. Y doña Pica lo comprendía porque ella también en algún momento había soñado con esos ideales, pero que por su contexto, pues tiempo histórico que le tocó, no había podido, ¿no? Incluso conversan del Evangelio y Francisco le expresa ese anhelo de esa sed de vivir como el Evangelio, de encontrarse con ese Dios. Y la madre pues lo comprende, ¿no? Lo entiende. Y ahí en la enfermedad, él nuevamente siente que la vida es humo, que la juventud, los sueños que pueda tener son humo, porque con una enfermedad todo se estanca y ve también, relativiza todo eso, ¿no? Esos sueños que le seguían quedando incluso del mundo, básicamente. Pero luego de esto se restablece. Y bueno, previamente a ello es muy importante hablar de su madre porque esta persona le inspiró a Francisco esa fraternidad que posteriormente se vería reflejada en su modo de vida con sus hermanos, con los hermanos menores, ¿no? En el franciscanismo tienen la fraternidad de un modo muy especial, ¿no? Esa hermandad, y que Francisco dicen que la adquirió de su madre, porque en una de las reglas, la regla primera que hizo antes de que se funde como tal la congregación, Francisco pone que se deben de cuidar uno como si fuera la madre del otro, ¿no? Cuando vayan de dos en dos los hermanos, una tiene que ser de madre y el otro de hijo, o sea, cuidarlo, ¿no? Y más que amor, él expresaba como en ese cuidado de madre, así expresaba el amor. Entonces, él reflejó en ese amor, ese cuidado de madre para su fraternidad, ¿no? Bueno, después de ello, Francisco se restablece de la enfermedad y nuevamente surge este ideal de buscar la grandeza, ¿no? Entonces nuevamente, pero esta vez quiere luchar por la iglesia, ir a las cruzadas, ¿no? Luchar por Dios. Él creía que no había mayor gloria que luchar por su Señor. Entonces va a pelear a las cruzadas. Y justo ahí es la noche de la libertad, que le llaman, ¿no? Que es la noche de Spoleto. En ese lugar, Spoleto, que era de camino a donde se iba a dar la batalla para defender a la iglesia de los San Francisco, en esta noche de Spoleto experimenta el encuentro con Dios, experimenta que Dios mismo le habla, y no solo que le habla, sino que toma posesión de sí. Se llama como una infusión de Dios, ¿no? En él, sobre Francisco. Entonces, eso le toca profundamente, y aquí en el libro
nos dice, ¿no? Escuchó en sueños Francisco una voz que le preguntaba: Francisco, ¿a dónde vas? Dime, ¿quién te puede recompensar mejor, el Señor o el siervo? Entonces, ¿por qué sirves al siervo y no al Señor? Porque Francisco le dijo que iba a pelear por el Papa, ¿no? A esa voz. Entonces, esa voz, que era el Señor, le dice: ¿quién te puede recompensar mejor, el Señor o el siervo? Y Francisco responde: el siervo, el Señor, naturalmente el Señor. Entonces la voz le dice: ¿por qué sigues al siervo y no al Señor? Y Francisco le dice: ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice: vuelve a tu casa y lo entenderás todo. Y ese encuentro con el Señor para Francisco fue todo, fue la visitación de Dios, fue ya tener una clara conciencia de la identidad de Dios. Entonces eso para él fue la fuerza que le movió, esa experiencia con Dios, ¿no? Lo llevó a una gran desinstalación, a negarse a sí mismo y a todo lo que vamos a ver posteriormente que es San Francisco de Asís, ¿no? Que lo caracteriza. Pero esa es la raíz, el encuentro con Dios, y eso lo lleva a estar dispuesto a todo con tal de seguir a su Señor. Ahora sí lo conocía personalmente. Entonces esa fue la fuerza que le dio a Francisco en esa noche de Spoleto. Él se sintió totalmente libre, ya no había atadura para él. Entonces regresó a Asís y pues tenía que enfrentar todas las contrariedades, las preguntas que le harían de qué pasó, por qué no fuiste a pelear a las cruzadas, como habías dicho, ¿no? Pero a él no le importaba ya lo que dirían, incluso en su familia, en su entorno. Él regresó. Sin embargo, nuevamente cayó en las fiestas, nuevamente en las orgías incluso, ¿no? Pero el Señor, tan bondadoso, lo visita una segunda vez, ¿no? Así de fuerte como la primera. Mientras estaba en estas fiestas con sus amigos, el Señor también lo visita de una manera extraordinaria, ¿no? Y dice que Francisco también ya estaba como desencajado, ya sentía que ya no pertenecía a ese ambiente, ya no se podía divertir como antes, el que buscaba lugares solo para sentir nuevamente esas visitaciones que le hacía el Señor, ¿no? Y por eso es que sus amigos le decían: Francisco, ¿qué te pasa? Reacciona. Y dice pues que uno le pregunta: ¿qué estás haciendo, Francisco? Pensando en la novia. Y Francisco, como no sabía cómo expresar esto y sabía que no lo iban a comprender, decía: sí, en la novia más linda, más hermosa que puede existir, ¿no? Entonces él expresaba así su encuentro con Dios, ¿no? Y posteriormente esa novia sería la pobreza, ¿no? La dama pobreza, como él le decía. Después de esto, Francisco quiso, pues, solamente quería estar con su Señor y buscaba esos espacios. Por ello se volvió muy solitario. Por eso empezó a tener el hábito de ir a los bosques, a la naturaleza, no a los montes, justamente para encontrarse con su Señor, para volver a escuchar su voz, ¿no? Entonces él tenía sed de Dios y eso es lo que lo motivaba a todo. Entonces, a mí lo que más me impacta de este libro es que te da la clave para entender a Francisco, y esa clave es el encuentro con Dios, el que todos debemos de buscar y no cansarnos de buscar. Y miren que el Señor es tan misericordioso que por más que Francisco caía y nuevamente iba a su vida antigua, el Señor nuevamente lo visitaba, ¿no? Y eso quiere hacer con nosotros, con cada uno. Así que no te desanimes y sigue buscando ese encuentro con el Señor, ese encuentro único y personal. Entonces, le gustaba mucho andar solitario, ¿no? Y pues oraba mucho, y como era muy sensible, muy melancólico, lloraba en sus primeros momentos. Dice, en el primer tiempo de su oración se la pasaba llorando San Francisco, ¿no? Luego de eso también nos dice que producto de tanta cercanía con el Señor, de tanta oración, producto de ese amor, le vino a él también ese amor para dar a los demás, ¿no? Acá nos dice entrañas de misericordia. Entonces, a los pocos meses de asiduo trato personal con su Señor, este sacó a Francisco de sí mismo.
Entonces ahí tenemos la clave de que si nosotros como todos tenemos mucho, mucha soberbia, aún mucho pensar en cada uno de nosotros y queremos salir, el único que salir para hacer algo por nuestro prójimo, el único que lo puede hacer es Dios, y ese frecuentarlo, ese tener intimidad con Él, ¿no? Como lo hizo con San Francisco, le generó entrañas de misericordia, ¿no? Y pues eso le dio la fuerza para asumir cosas tan desagradables que para un hombre normal pues dirían que el que lo hace está loco, como por ejemplo a besar a los leprosos, amarlos, abrazarlos, cuidarlos, atenderlos, por ejemplo con los pobres también, ese amor que les tenía, que lo llevaba incluso a darles su ropa sin importarle él quedarse sin nada, ¿no? Entonces acá dice pues solamente un enamorado podría hacer eso, ¿no? Entonces también nos cuestiona qué tan enamorados estamos de nuestro Señor y si todavía no somos misericordiosos como Él, nuestro prójimo, nos falta enamorarnos, ¿no? Y Francisco nos invita a eso, ¿no? Dice que cada limosna que daba a los pobres, en cada limosna depositaba toda su ternura. Qué hermoso, ¿no? No solamente le daba la limosna, sino en cada uno de los pobres se aprendía sus nombres, lo llamaba por su nombre, que le pedía que contaran algo de su vida, les preguntaba por sus esperanzas y se interesaba por su salud. Qué hermoso, ¿no? Entonces así fueron creciendo esas entrañas de misericordia que le llevaron a Francisco a verdaderamente no solo tener el ideal, ¿no? Sino realizar actos concretos de amar a los más pobres y marginados, porque él decía que en los más pequeños era el mismo Cristo, ¿no? Y todo esto producto de ese amor que sentía en la oración con el Señor, ¿no? También nos dice, pues, cómo no fue fácil para él hacer esto. Dice que los leprosos le generaban mucha repulsión, pero que él también estaba decidido de que eso le gustaba a su Señor. Y cada vez que le costaba algo decía, el Señor va delante mío y es Cristo pobre el que me invita también a amar a los pobres como Él. Entonces eso lo movía tanto que le llevaba a negarse a sí mismo y a poder manifestar este amor a los leprosos, incluso besándolos, ¿no? Y prodigándoles tanto amor. Luego de eso, Francisco tuvo que asumir el hecho de que en su casa no aceptaban esta nueva forma de ser, especialmente de su padre. Su padre lo rechazaba totalmente, ya que como era él tan bondadoso y generoso con los pobres, empezó a dar todo lo que tenía a los pobres. Y no solo de lo que él tenía, sino del negocio familiar. Vendió las telas de su padre y repartió la ganancia de los pobres. Entonces ya no le gustaba estas actitudes, ¿no? Una vez que, y por eso Francisco ya no quería estar en su casa. Entonces de ahí viene la conocida también noche en San Damián, donde el crucifijo se manifiesta a él y le habla, ¿no? Porque él siempre estaba en esa actitud de oración pidiendo indicaciones al Señor. Él no sabía qué hacer al día siguiente, él solo hacía lo que su corazón le decía, que tanto amor lo tenía que dar a los demás, pero exactamente a dónde ir no sabía. Y él tampoco se preocupaba y decía, ya el Señor me mostrará. Y así era, tal cual, y qué bonito ese abandono a la providencia. Y esa noche que escuchó el crucifijo, justamente para él fue una indicación, ¿no? Porque andaba atento a recibir indicaciones, como nosotros debemos estar en todo momento, ¿no? Porque el Espíritu Santo sopla en todo momento. Y escuchó que la voz le decía, Francisco, reconstruye mi iglesia. Para esto él se había ido a dormir a una iglesia en ruinas. Entonces él entendió que la iglesia era esa en concreto, San Damián, reconstruirla, y por eso empezó a, pues, él mismo a invertir todo su dinero en darle al sacerdote para el material de construcción y él también construir, ¿no? Y a todo el pueblo le llamaba la atención y decían, está loco, encima da su ropa a los pobres y está dejando a su familia en ridículo, pero a él no le importaba porque era la indicación de su Señor, ¿no? Entonces su padre le dice, ya no más. Te estás gastando todo en reparar esa iglesia, no, te vas de aquí. Entonces San Francisco tuvo esa fuerza incluso de
pues salir de la casa paterna. Dicen una anécdota que él incluso se sacó toda su ropa y se la entregó a su padre y le dijo, pues ya no soy más hijo tuyo, solo tengo un padre, que es mi padre Dios, ¿no? Y ahí se olvidó de, bueno, renunció a la casa paterna, ¿no? Pero justamente el Señor le daba la fuerza para hacer todo esto. Y en una anécdota muy bonita que cuenta que a mí me conmovió mucho, a San Francisco le daba mucha pena cuando cada vez que se encontraba con su padre le lanzaba maldiciones. San Francisco caía en la tristeza, en la depresión, pero él mismo reflexionaba en la oración y decía, pues un servidor de Dios no puede estar triste, la tristeza es origen de todos los males del mundo. Entonces, es muy bonito porque él tenía muchos recursos en su creatividad, era muy creativo y una vez agarra a uno de los pobres que eran sus amigos y le dice, cada vez tú vas a caminar conmigo de ahora en adelante, cada vez que mi padre me maldiga, yo me arrodillaré ante ti y tú me vas a bendecir, ¿no? Para yo poder experimentar esa bendición, ¿no? Hacerla también palpable y no dejar que la tristeza me gane. Entonces así debemos de ser nosotros incluso creativos para no dejar nunca que la tristeza nos invada. Luego de esto, Francisco seguía en esa vida, pero solitario, hasta que pues las personas se contagiaron de ese amor, vieron que sus ideales verdaderamente eran sinceros y se le empezaron a unir hermanos. Justo el siguiente capítulo es El Señor me dio hermanos. Él no los buscó, sino que pues un enamorado enamora, ¿no? Entonces ya no pensaban que estaba loco, sino verdaderamente veían que lo hacía por amor a Dios. Y así se le fueron uniendo personas de todo tipo, personas pobres, personas ricas, personas muy sabias también, que ya eran pues sacerdotes, abogados, todos ellos se le unían, dejaban todo y lo seguían. Entonces, con los primeros 3 hermanos que tuvo, San Francisco y había salido de la casa paterna, se dedicaban pues también a dormir en chocitas, a orar todo el día, también a ir y evangelizar y hablar del amor de Dios. Pero un día Francisco, que siempre estaba esperando indicaciones de Dios, le dice, Señor, ¿y ahora qué más, no? ¿Qué podemos hacer? Ya me has dado hermanos, ¿cómo vamos a vivir? Y les dice a sus hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y ver qué nos quiere decir, el Señor nos va a hablar. Entonces ahí vieron la palabra de Dios y decía justamente el pasaje del Evangelio que decía, irán predicando el Evangelio, no llevarán 2 túnicas, no llevarán sandalias, no llevarán comida, ¿no? Entonces todo eso es ese texto del Evangelio inspira a San Francisco ese ideal de vivir conforme el Evangelio, en pobreza, ir predicando por todo el mundo, ¿no? Ir de 2 en 2 incluso. Entonces, eso es lo que marcó totalmente a Francisco, ¿no? Es su estilo de vida y el carisma que marcaría a la orden que fundaría, ¿no? Entonces, eso hicieron y como parte de la confianza en la divina providencia, también ellos no tenían posesiones. Decía que la fuente del mal del hombre era el tener posesiones, porque así el hombre quiere protegerlas y en ese querer protegerlas se arma y sale todo lo peor del hombre, ¿no? Entonces por eso él decía, nosotros no debemos tener ninguna posesión. ¿Y cómo nos mantendremos? Pues mendigando, ¿no? Creeremos en la providencia de Dios. Y así se la pasaban con sus primeros hermanos, ¿no? Iban a la ciudad y mendigaban para lo necesario para vivir y luego iban nuevamente al bosque y se dedicaban orando, ¿no? Y la fraternidad era muy importante. Francisco los trataba a todos como una madre, muy preocupados de ellos. Si es que veía a alguien triste, él se acercaba. Incluso acá también cuenta que tuvo una vez un detalle, vio a alguien triste, el hermano León, y le escribió una cartita, hijo mío, cuéntame qué te pasa, puedes abrirme mi corazón cuando quieras, puedes abrirme tu corazón cuando quieras. Entonces tenía esos detalles muy hermosos, ¿no? Y él también, pues uno de los pilares, la fraternidad, ¿no? Que tuvo desde su madre.
Eso lo iba inculcando en sus hermanos. Hasta que en un momento llegaron muchos hermanos más. Ya eran demasiados. Y Francisco decía, Señor, yo no te he pedido esto. A mí me gusta estar solo. Yo quisiera estar pues orando todo el tiempo contigo, ¿no? Pero también lo movía el dar el evangelio, ¿no? El vivir como en el evangelio y darlo. Entonces siempre tenía como que esa contradicción. Y por eso hablaba mucho con Santa Clara, que era su gran amiga. Y Santa Clara, justamente ella era como la parte contemplativa de que Francisco no podía hacer, ¿no? Acá también en el librito nos cuenta cómo fue el momento en el que Santa Clara asume los votos, ¿no? Junto con los hermanos, junto con los franciscanos, y cómo ellos la ayudan, la respaldan, ¿no? Como San Francisco de Asís y Santa Clara eran dos santos amigos que tenían unas meditaciones elevadísimas porque tenían esa alma contemplativa. Pero el Señor también a San Francisco le pedía la acción. Entonces San Francisco le dejaba a Santa Clara ese estar contemplativamente, pero él lo anhelaba en su corazón, por eso siempre se aislaba. Pero por eso que es importante que aunque nosotros anhelemos algo y el Señor nos da otras circunstancias de vida, pues aceptarla porque es la voluntad del Señor. Entonces tiene más hermanos, va a Roma entonces para presentarse al Santo Padre, porque dice, Él me dirá qué hacer, ¿no? Él me ayudará. Voy a presentarme con mis hermanos y voy a presentarle mi ideal, ¿no? Y hace una pequeña reglita, pero solo con el texto bíblico que había leído, ¿no? Que le indicó ahí el vivir como en el Evangelio. Y el Papa, pues como sabemos, no le hizo caso a la primera, a la segunda vez sí, a raíz del sueño que tuvo de Francisco sosteniendo los muros de la iglesia, ¿no? Y posteriormente aceptan la orden con el permiso del Papa y Francisco súper feliz vivía en sus chocitas y mendigaba. Luego se dio cuenta que también tenían que trabajar, pero hacer de lo que ellos sabían para también contribuir y ganarse el pan, porque todos se estaban escandalizando al ver que también el mendigar, el estar mendigando, pues no desabastecía a la población. Entonces Francisco dijo, ay sí, hay que trabajar y con nuestro trabajo, con lo que ganamos con el trabajo nos mantenemos, pero sin tener nunca posesiones. Ya eran como más de 100 hermanos los que tenía. Entonces Francisco le dicen a Francisco en realidad todos los que se venían sumando, sobre todo los más estudiosos, ¿no? Le decían, hay que hacer una regla, es necesario para ordenarnos, porque ahora somos más, hemos crecido y tener nuestras posesiones. Pero él decía, no, porque eso es contrario al Evangelio. Entonces estaba siempre en este dilema, hasta que por obediencia al obispo, él decide hacer la regla y hace una primera regla dice más de 100 citas bíblicas y él baja feliz porque para hacerla se iba al bosque, se internaba en oración, baja feliz, pero los hermanos no estaban de acuerdo porque ellos querían algo más rígido, ¿no? Incluso se quejan con el obispo y el obispo nuevamente le dice, no, tienes que hacer otra regla. Entonces se va nuevamente Francisco, trae una regla, pero sufre mucho porque estaba en la contradicción de a quién obedezco, ¿no? Si es que es el ideal que el Señor me ha inspirado o a la voz del Señor, ¿no? Representada en el Papa, en los obispos. Sufría mucho, entonces hace una segunda regla, ya con ayuda de un abogado, de uno de sus hermanos que era abogado, todo, y se va a dárselas y ya sus hermanos habían construido una fortaleza, ¿no? Lujosa, todo donde vivir, y Francisco ahí en un arrebato empieza a tirar las tejas, empieza a destruir todo, ¿no? Entonces ahí vemos también que era un poco impulsivo, ¿no? Y resulta que tampoco le aceptan la regla y peor aún se la esconden. Entonces Francisco sufre mucho, se va nuevamente al bosque y hace nuevamente otra regla más. Pero esta no se parecía en nada a la primera, ¿no? Entonces regresa a dárselas y él dice también que renuncia al cargo de ser el director de la orden, ¿no? Sino que viviría como uno más, pero que siempre iba a estar abierto a darle su amor, ¿no? Su amor de madre a todos. Renuncia al cargo y es uno más, pero pues todos lo amaban mucho, veían siempre a él como el referente, ¿no? Entonces
Francisco, a raíz de toda esta crisis que tuvo que superar, vino la noche oscura. Él también sintió una desolación total, estaba decepcionado de que ese sueño, ese anhelo que él tuvo, se había desconfigurado tanto, ¿no? Y estaba en la contrariedad de que si obedecer a Dios le perjudicaba a la regla del Evangelio, pues él se sentía muy mal en esa contrariedad, no sabía a qué obedecer, a su anhelo primitivo o a la obediencia, ¿no? A la iglesia. Qué difícil en realidad. Entonces, en esta desolación, Francisco incluso llegaba a maldecir a los hermanos que le habían escondido la regla cada vez que se acordaba, ¿no? Para esto se fue nuevamente, se fue al bosque a orar mucho, a pedir mucha luz y justamente ahí no llegaba a sentir incluso las consolaciones de Dios, se sentía muy triste, muy desolado, incluso amargado, ¿no? Pero nuevamente ahí se humillaba y decía, Señor, ayúdame, acéptame como soy, ¿no? Yo soy así, pues ahorita estoy así con tanto rencor en mi corazón, sin embargo, acéptame como soy. Nunca perdía la esperanza en su Dios, ¿no? Entonces, en este estado le dicen a uno de sus amiguitos, pues de sus hermanos, el hermano León le dice, hermano, sería bueno que hables con Clara. Y va a hablar con Clara y Clara es la que da la luz a ese estado tan oscuro de su alma y le hace ver que estaba apegado al interés mismo de Francisco, incluso con la regla, que era algo bueno, que era para pues cuidar el espíritu de la regla. Él estaba apegado a eso, no a Dios, y Santa Clara le hace entender eso, ¿no? Y le dice, Francisco, Dios es y basta, no importa la regla, porque si es en obediencia el Señor sabrá cómo la enrumba, ¿no? Entonces era renunciar a Él hasta incluso a su propio anhelo. Era muy duro para Francisco, pero gracias a la ayuda de Santa Clara logró hacerlo y le quitó esa tristeza tan grande, ¿no? Francisco dicen que se fue repitiendo, Dios es y basta, Dios es y basta. Y eso le dio mucha paz nuevamente a Francisco, mucha alegría, ¿no? Y justamente le sirvió para asumir lo que vendría, que era su enfermedad, los grandes dolores que tenía. Él sufría mucho del estómago, perdió la vista también, ¿no? Pero con esa fortaleza ya de que Dios era todo, ya no le importaba padecer incluso, ¿no? Y ahí seguía orando, entregándose a la oración de su Señor, iba mucho en el contacto con la naturaleza, porque él tenía predilección por los seres más pequeñitos. Decía que hasta ellos, hasta en una piedra, uno encontraba ahí la figura de Dios. En todo veía Dios. Decía que nuestro Creador ha hecho todo lo que ha hecho es bueno y que por eso nosotros debemos de amar la creación y ver a Dios en todo, ¿no? Y él incluso le llega a predicar a las aves, aquí también lo cuenta, ¿no? Como es ese momento que Francisco les predica a todas las criaturas y todas le respondían, ¿no? Decía que justamente el hombre es el causante de esa falta de armonía con la creación, porque el hombre quiere poseerlo todo, quiere ganar todo para sus riquezas, pero Dios no lo había hecho así, y que si nosotros amamos a la creación, ella también nos correspondería, ¿no? Y por eso también, producto de ese amor a Dios, de ese amor a su creación, le brota también el canto al hermano Sol, ¿no? Que es muy hermoso y que él cantaba siempre en sus momentos de mayor dificultad, hacía este cántico de mayor dolor físico. Él hacía este canto, incluso rebasa aún más nuestra imaginación y llega a decirle a la muerte, hermana, ¿no? Hermana muerte, al dolor también le decía, hermano dolor. Entonces lo hacía con tanta sinceridad y con tanto amor que incluso en una operación que le hicieron a los ojos, dice que él le reza al dolor, le dice, hermano dolor, sé compasivo conmigo. Yo te aprecio mucho porque nuestro Señor Jesús quiso sentir el dolor aquí también en la tierra. Entonces te aprecio mucho, hermano dolor, pero sé compasivo conmigo. Y dice que no sintió absolutamente nada de dolor en esa operación, ¿no? Y cuando ya le sobrevenía la muerte, también decía, alégrense hermanos, porque va a venir mi hermana muerte a llevarme con mi Creador, a llevarme con mi Señor,
Entonces, importante, Él nos enseña a eliminar todos esos miedos, porque si realmente hemos amado a nuestro Señor, pues la muerte solo nos va a dar, va a ser ese tránsito a nuestra mayor felicidad, que va a ser unirnos a nuestro Señor, ¿no? Con el que toda la vida hemos pasado. Y también una parte muy bonita es que explica la noche de los estigmas, cómo San Francisco, producto de esa unión tan grande con el Señor, de esa contemplación y meditación tan grande en sus noches de soledad en el bosque, en una oración tan grande, tan amorosa, el Señor le regaló estos estigmas, ¿no? Y como Él era muy celoso con eso, no quería que nadie lo vea. Él decía, son secretos que tengo con mi Dios, y nos invita también a tener ese pudor con nuestra vida espiritual, ¿no? Por eso es que no se sabe quizás muchos detalles sobre la vida de Francisco, solo por los cronistas lo que nos cuentan, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Al final también como hasta el último, en su muerte, él llega a conservar esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, y le decía a sus hermanos que canten el cántico del hermano Sol y del hermano Sol, ¿no? Y cantaban todos a viva voz, y él en ese momento también fallece, ¿no? Abrazando también un crucifijo, recordando el amor de nuestro Señor en la cruz. Y es muy bonito este libro, les recomiendo mucho porque a mí me ha ayudado demasiado a conocerme a mí misma, conocer que he tenido ese encuentro con el Señor, reconocer ese encuentro que he tenido y armarme de valor y valentía para poder aceptar la libertad que el Señor me da. Y de esa libertad viene esa paz. Entonces a mí me impulsó a tomar una decisión muy importante en mi vida, y estoy segura que a todos les va a ayudar a conocerse más, a anhelar el encuentro con el Señor, y en base a ese encuentro hacer cosas maravillosas, que ese potencial que cada uno tiene, el Señor lo hace posible, solo Él. Así que yo les invito a que puedan leer este libro, a que puedan conocer más de San Francisco de Asís y le pidan su intercesión para tener ese encuentro tan grande como lo tuvo Francisco, que sea capaz de cambiar sus vidas, que sea capaz de hacerles hacer cosas que parecen imposibles para los hombres, que para el Señor todo es posible. Así que ánimo, luchen por tener ese encuentro con el Señor, y si ya lo han tenido, luchen por estar atentos a las indicaciones, las inspiraciones que el Señor les da, para que siga Él guiando su vida y no nosotros, porque nos equivocamos, así como lo hizo Francisco, que siempre estaba atento. Y en el momento de las desolaciones, el Señor nos consuela, no se deja ganar en generosidad. Si lo anhelamos con todo nuestro corazón, Él nos va a consolar por medio de un amigo, como lo hizo Santa Clara con San Francisco. Entonces, siempre tener esos santos amigos, cultivar esa santa amistad, ¿no? Y amar a la creación, porque pues aprender a contemplar a Dios en todo lo creado, porque Él verdaderamente está presente, y si estamos esperando sus indicaciones, se va a manifestar incluso también por medio de la creación, por medio de incluso lo que lleguemos a sentir, el dolor, incluso por la muerte, es ver a todo Dios. Y como decía San Francisco, como le aconsejó Santa Clara, y fue algo que a él lo sacó totalmente del estado de dolor en el que estaba: Dios es y basta. Tener siempre presente esa frase: Dios es y basta. Vamos a terminar con una pequeña oración, agradeciéndole al Señor por suscitar las santidades de San Francisco de Asís, y pidiéndole también que Él interceda por cada uno de nosotros para que nos lleve a encontrarnos con Dios y amarlo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por este santo tan grande que nos permites conocer, y te pedimos que a través de Él puedas encender nuestros corazones de esas ansias de cielo, esas ansias de santidad. Por medio de la intercesión de nuestra Madre María, San José, te lo pedimos con todo nuestro corazón.
San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El silencio de mi